este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes retirar tus criptomonedas de Binance directamente al banco de forma fácil, rápido y segura. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como he dicho, os voy a enseñar rápidamente de forma muy fácil a cómo podéis retirar vuestro dinero de Binance directamente al banco, a vuestra cuenta bancaria, para que podáis retirar ganancias y tenerlas ya en vuestro banco para poder usarlas de otra manera. Dicho esto, pasemos al PC y os enseño a cómo hacerlo. Para ello nos iremos a Binance, ¿vale? Iremos aquí a Binance, nos registraremos como siempre. Una vez en la página principal de Binance, nos iremos aquí donde pone Trading, ¿vale? Y nos iremos a Convierte y Opera. Y es que vamos a tener que convertir nuestras criptomonedas en dinero fiat para poder llevarlas al banco, ¿vale? Básicamente, yo como veis aquí he hecho el ejemplo, me he puesto 10 USDT, la stablecoin de USDT, para poder retirarlas, ¿vale? Aquí elegiremos la criptomoneda que queremos intercambiar. Puede ser una stablecoin o puede ser otra como DOT, ¿vale? Yo pongo aquí DOT, ¿vale? Y podría retirar directamente de DOT a moneda fiat, ¿vale? Para los que no sabéis qué es una moneda fiat, es básicamente nuestra moneda principal del país, como en mi caso que estoy en España es el euro, ¿no? Pues en este caso yo lo pondría, ¿vale? Pondré aquí EUR, que es la de euro, y le daríamos aquí. Si en vuestro caso es otra moneda, por ejemplo, la del dólar USD, pondríamos aquí USD, escogería el token fiat de mi país, ¿no? En este caso, lo dicho, el mío es el euro, con que pondré aquí el euro, voy a convertir todo mi USDT en euro, ¿no? Con que le daría aquí, pondríamos mis 10,86 USDT y serían básicamente 10,08 euros. Aquí le damos a previsualizar conversión y lo que va a hacer va a ser básicamente intercambiarnos nuestros USDT por euros. Le daremos aquí a convertir, puede tardar un poquito, pero no suele tardar nada. Como vemos, es sin comisión, con que hoy está muy bien. Y automáticamente, como vemos, la transacción se ha completado. Una vez tengamos el dinero fiat, el que queremos retirar, nos iremos aquí al panel de usuario. Aquí, como vemos, pone que en holding tengo el euro, ¿vale? Con que es decir que ya tengo nuestro fiat. En este caso no pone el valor porque lo tengo en oculto. Pero de hecho, aquí os pondrá el dinero fiat que tenéis y le daremos a retirar. En este caso, como es el caso que me ha pasado a mí y a mucha gente más, creo que le pasará, y es que se nos pondrá automáticamente en retirar criptomonedas. Pero en nuestro caso, como queremos retirar fiat, le daremos aquí arriba donde pone retirar fiat, ¿vale? Le damos aquí y se nos pondrá en otra página. Y aquí, como vemos, aparecerán dos opciones en mi caso. En vuestro caso puede ser que aparezcan más, ¿no? Pero en mi caso aparecen dos, que son las básicas. La de Bank Transfer o Open Banking, ¿vale? Como vemos, varía sobre todo en la comisión y en el tiempo en el que me llega. En el caso de Bank Transfer me cobran una comisión de 1 € y me cobran entre 1 y 3 días laborales el que me llegue este dinero. En el caso de Open Banking me cobran una transacción de 0,5, pero me va a tardar 7 días laborales en llegar. En mi caso el tiempo no me importa, yo la verdad que soy un rata y prefiero ahorrarme 50 centavos con que le voy a dar a esta, ¿no? Y aquí, como vemos, me aparecería que puedo poner el saldo de 10,8 euros para retirar. Aquí, como vemos, aparecen otras más criptomonedas en el caso de que, pues, nuestra moneda del país sea otra, ¿no? En caso, lo dicho, es la del euro, con que yo le daría aquí y le daría a continuar. Pero antes de deciros que si, por ejemplo, lo queréis hacer en Bank Transfer, ¿vale? En este caso, como vemos aquí, el euro, el fiat euro, no me aparece, no me deja y me dice que el saldo tiene que ser con USDT, ¿vale? Y es que en este caso necesitaría la criptomoneda USDT, que es la que anteriormente hemos intercambiado, ¿vale? En este caso, pues lo que haría sería otra vez volver para atrás, intercambiaría el euro por USDT y ya estaría solucionado. Como no nos cobran ni comisiones ni nada, no habría ningún problema, así que lo he dicho. En este caso, pues yo le daría aquí y le daría a continuar. Una vez esto, aparecerá esto que es básicamente pues para vincular nuestra cuenta bancaria a donde queremos que nos envíen el dinero. Aquí ustedes ya ponéis los datos bancarios, a donde queréis que os envíen el dinero y una vez hecho esto, aceptaríamos todos los términos y automáticamente al cabo de, en mi caso, 7 días laborales, me llegaría el dinero. Si os aparecen otras opciones, ya sabéis que aquí abajo os pone toda la información sobre el tema de la comisión y los días que os va a tardar en llegar. Hecho esto, ya sabréis cómo podéis retirar vuestro dinero de Binance directamente a vuestra cuenta bancaria. Ya sabéis que si os ha servido, os hace un montón que le deis al like, os suscribáis, que activéis campanita ya que me apoyáis muchísimo. Cualquier duda me lo podéis dejar abajo en los comentarios, al igual que si os ha gustado mucho el vídeo, os hace un montón que dejéis un comentario positivo. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.